En la actualidad, muchas personas buscan aprender otro idioma, ya sea por pasión o simplemente por oportunidades laborales. Pero cuando ya se encuentran dentro de este proceso, nunca se imaginaron enfrentarse a obstáculos como la vergüenza, la falta de empatía o la pérdida de la motivación. ¿Será que esto sucede a causa de los modelos de aprendizaje que emplean algunas instituciones para enseñar? Antes de eso, debemos saber que hoy en día los modelos actuales de enseñanzas de idiomas que usan algunas instituciones siguen basándose en estos principios establecidos por estructuralistas como Saussure y Chomsky. Así que es necesario que ahora volvamos al pasado para ver en qué consistían estos principios. Ferdinand de Saussure fue un lingüista suizo fundamental en la consolidación de la lingüística como ciencia. En relación con el concepto de lengua, lo definió como un sistema que cuenta con un propio repertorio de palabras, que se combinan entre sí gracias a la función desempeñada por cada uno de los diferentes niveles de operación, como el morfológico, sintáctico, fonológico y semántico, en la elaboración de estas combinaciones. Además, planteó el concepto del signo lingüístico, como la unidad psíquica compuesta por un concepto y un sonido, lo cual da cuenta del funcionamiento de estos niveles de la lengua. Por otro lado está el matemático norteamericano Chomsky, quien fue reconocido por proponer los conceptos de competencia y actuación lingüística, en los cuales se enuncia que se considera un hablante oyente ideal a las personas que tienen el conocimiento suficiente de las reglas gramaticales de su propia lengua. Por lo tanto, esas personas son capaces de ponerlas en marcha a partir de la creación infinita de oraciones que siguen estas normas al pie de la letra. De este modo, se puede evidenciar que la lengua en el estructuralismo se concebía como una idealización legada al proceso mental y a la perfección en el uso de las reglas gramaticales. Es importante tener en cuenta que Saussure y Chomsky no se centraban en postular métodos para la enseñanza y aprendizaje de lenguas, sino que sus preocupaciones giraban en torno a la lingüística en sí misma. Sin embargo, a lo largo del tiempo, muchas culturas se han interesado en la enseñanza y aprendizaje de lenguas, ya sea por motivaciones políticas, económicas, sociales o diplomáticas. Esto permitió el surgimiento de diversos métodos para la enseñanza y aprendizaje de lenguas extranjeras que se basaban en sus principios. El método más tradicional, el de gramática y traducción, era utilizado para la enseñanza de latín y su importancia era principalmente el lenguaje escrito. El objetivo de este método es la memorización de largas listas de palabras y de un conjunto de reglas gramaticales. ¿Te suena familiar? El problema es que a pesar de que este método brinda conocimiento sobre la lengua 2 y permite al estudiante alcanzar una competencia lingüística adecuada en esta lengua, también genera un impedimento al utilizar la lengua de forma efectiva en una situación real de conversación cotidiana. Otro de los métodos es el audiolingüe, cuyo énfasis es el lenguaje hablado. Este surgió a partir de la necesidad de formación en lengua extranjera durante la Segunda Guerra Mundial. Se basa en la idea de que el conjunto de hábitos desarrollados por una práctica continua son la clave para el uso fluido de una lengua. Por tal motivo, sus prácticas giraban en torno a la repetición de todo tipo de ejercicios orales en laboratorios lingüísticos. Sin embargo, estas prácticas carecen de la naturaleza interactiva del uso real de la lengua hablada. Hasta este momento, los métodos que se empleaban tenían como objetivo desarrollar una competencia lingüística en los estudiantes de lengua 2, es decir, el conocimiento sobre la lengua en los diversos niveles que la componen, como el lexical, gramatical, fonético, morfológico, sintáctico y semántico. También se consideraban muy negativos los errores y había que evitarlos. Pero en 1976, el Consejo de Europa reúne especialistas de las diferentes áreas de conocimiento y se rompe el paradigma de querer desarrollar competencias lingüísticas. El nuevo enfoque será desarrollar una competencia comunicativa en la cual es importante tanto la competencia lingüística como la sociolingüística y la pragmática. En estas competencias nos centraremos para defender la enseñanza de una lengua 2 de una manera más empírica. What is the meaning?
of that expression. Tome pa' que lleve. What do you think? Tome pa' que lleve. Yeah. Yeah, no idea. ¿No? No. Okay, Pau. Yo ni tibio. Yeah. Usted no está ni tibio. Are you out of your mind? Yes. Yeah. ¿Cómo ha sido tu experiencia en el proceso de aprendizaje del inglés? Pues al principio no le tenía mucho interés a la materia. ¿Cómo son esas estrategias, las actividades que aplicaban tus profesores de inglés? Pues son teóricas más que todo, pero sin embargo utilizan también metodologías más prácticas y dinámicas, como por ejemplo una clase en la que nosotros teníamos que participar y teníamos que vendarle los ojos a un compañero y en base a lo que nos habían enseñado darle las direcciones en inglés. De este modo se puede evidenciar que tanto la escuela estructuralista como la transformacional no han tomado de manera relevante la interacción social y el uso empírico de la lengua, y que dentro de la enseñanza se deberían de tener en cuenta, con una igual importancia, otros pensamientos como el de Himes y Jules. Pero, ¿quiénes son estos personajes? Himes fue antropólogo y sociolingüista, quien propuso el concepto de competencia comunicativa, en el cual sustenta que la lengua no solamente tiene una dimensión mentalista, sino que también tiene una dimensión social y cultural, que da cuenta de cómo la individuo adquiere una lengua. Teniendo en cuenta esto, los factores sociales, como el momento histórico, el lugar donde nació, las personas que lo rodean y sus motivaciones, son los que lo orientan y encaminan al individuo durante este proceso de adquisición. Con respecto a esto, el autor también destaca que durante este proceso el niño desarrolla inconscientemente las reglas de actuación del habla, las cuales le permiten identificar en qué situaciones es pertinente decir o hacer algo. En relación a estos actos, también aclara que las personas no solo se comunican por medio de palabras u oraciones, sino que también lo pueden hacer a través de otros códigos sociales, como por ejemplo los gestos. Por otra parte, Himes resalta que el uso del lenguaje en la práctica es imperfecto y plantea que las comunidades en realidad son heterogéneas, porque a pesar de que un grupo social hable una misma lengua, cada miembro va a tener su forma diferente de usarla de acuerdo al contexto en el que se encuentre. Por lo tanto, es fundamental la implementación de enfoques comunicativos para el desarrollo de la competencia comunicativa y los aprendices de L2. Por otro lado, también es importante tener en cuenta aquellos obstáculos mencionados por Jules al principio, como la vergüenza, la falta de empatía o el poco entendimiento de la otra cultura, los cuales son generados por la falta del desarrollo de esta misma competencia. Me gusta tener un balance entre enseñar la estructura del idioma, enseñar obviamente las bases de vocabulario, los contextos, pero siempre de un contexto que le permita al estudiante entender lo que está aprendiendo dentro de un ámbito social, porque la lengua, el lenguaje no es simplemente un elemento que se dice como que se aparta de lo que es la vida, ¿no? De una cultura, de una forma de pensar, la dificultad enseñando Colombia inglés como una lengua extranjera era que no estaban inmersos en un contexto social y tal vez no buscaban oportunidades para entender el contexto. Conclusiones de lo presentado en el documental. A pesar de que actualmente el Marco Común Europeo ha establecido como objetivo principal el desarrollo de una competencia comunicativa en los planes de estudio del aprendizaje de idiomas, algunas instituciones educativas en la práctica siguen enfocándose más que todo en los principios estructuralistas y transformacionales en el proceso de enseñanza, lo que le ha impedido a algunos estudiantes
lograr un sistema satisfactorio de fluidez en una L2 o segunda lengua. Así que, a pesar de que estos puedan tener un buen aprendizaje de los conocimientos teóricos, a la hora de interactuar con otros hablantes o con nativos se les presentan varias dificultades. De esta forma, se hace evidente la falta de un mejor desarrollo de la competencia comunicativa por parte de estas instituciones. Para poder trabajar en este problema es importante que se tenga más en cuenta el aspecto social y cultural en la enseñanza de una L2 o segunda lengua, puesto que se debe complementar el aprendizaje teórico con los enfoques comunicativos mencionados por Jules, los cuales permiten formar un buen desarrollo de la competencia comunicativa justificada por Himes. De tal modo, se impartirán nuevas formas de enseñanza que involucran la inmersión del estudiante en diferentes contextos de una cultura de una segunda lengua o donde el profesor se enfoque no solamente en actividades relacionadas con el uso gramatical de la lengua, sino también en actividades que simulen los contextos del uso real de esta.